Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de álgebra. Racionalización. Racionalizar en álgebra significa poder elevar la irracionalidad en una fracción algebraica donde el denominador tiene un radical. Entonces tenemos que utilizar una serie de casos que nos permita levantar esa irracionalidad. Ahora, podemos respaldarnos en los productos notables. Veamos. Racionalización. Racionalizar es transformar el denominador irracional de una fracción en un denominador racional. Y para esto se utiliza un factor racionalizante. Observe. Tenemos una primera fracción con numerador y denominador irracional. Entonces lo vamos a multiplicar por un factor racionalizante que va a hacer que ese denominador irracional se convierta en un denominador racional. Ese es el concepto. Ahora vamos a ver cómo es que se trabajan estos denominadores irracionales. Vamos a ver aquí algunos casos. ¿Qué sucede cuando en una fracción el denominador es irracional, pero a su vez es un monomio, o sea, tiene un solo término? Dice, el factor racionalizante será aquel que trate de sacar o eliminar esa raíz. Observa. Tenemos aquí una primera fracción donde el denominador es un radical, raíz enésima de a, y tenemos un factor racionalizante que va a permitir, si observas el factor racionalizante, si tú lo divides es la unidad, va a permitir que el denominador irracional se convierta en una expresión racional. Por ejemplo, tenemos 3 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces mi factor racionalizante sería raíz cuadrada de 2 entre la raíz cuadrada de 2. Así es, ese factor racionalizante, si tú lo divides, sería 1, lo cual indica que al multiplicar por 1 no se estaría alterando mi fracción. Pero gracias a este artificio matemático vamos a poder establecer lo siguiente. En el numerador sería 3 por raíz de 2 y en el denominador sería raíz de 2 por raíz de 2, que sería raíz de 2 elevado al cuadrado. De esta forma podríamos eliminar la potencia con el índice del radical y como denominador racional tendríamos al número 2. Y esta sería mi expresión racional. Veamos con la expresión algebraica. Observa, tenemos 5 sobre 2 raíz cúbica de x. Como nuestra preocupación y única preocupación debería ser el radical, entonces debemos de buscar un factor racionalizante, de tal manera que al multiplicar por esta raíz cúbica de x se puede eliminar este índice del radical. Así es, me faltaría un x al cuadrado. Por lo tanto, mi factor racionalizante sería raíz cúbica de x al cuadrado sobre raíz cúbica de x al cuadrado. De tal manera que cuando multipliquemos numeradores y denominadores, vamos a tener la expresión siguiente, 5 raíz cúbica de x al cuadrado sobre 2 por raíz cúbica de x al cubo. Gracias a esto, en el denominador, la potencia 3 y el índice del radical 3 podrían eliminarse, de tal manera que solo nos queda como expresión racional 2x. Factor racionalizante, no te olvides, esa división me da la unidad, y expresión racional. Entonces, de esta manera podemos convertir una fracción irracional en una fracción racional cuando el denominador sea un monomio. Veamos aquí, nuevamente un monomio, pero con una expresión un poco ligeramente más compleja. Observa, en el denominador tenemos raíz quinta de x al cuadrado y cubo z cuarta. Bueno sería que en vez de x al cuadrado tengamos x a la quinta, en vez de x al cubo tengamos x a la quinta y en vez de z a la cuarta, z a la quinta. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar ese denominador por aquellos factores que nos están necesitando para que sea quinta. Ok, así es. Fíjate, factor racionalizante, x al cubo, y al cuadrado y z. Eso va a permitir que el denominador todo se convierta con potencia 5 y podemos eliminar tanto la potencia como el índice radical. Factor racionalizante y esta es la expresión racional. De esta manera el radical del denominador ha sido eliminado.
Observemos. 2x sobre raíz cúbica de x a la séptima. Observamos aquí que el exponente x a la séptima es mayor que el índice del radical, por lo que vamos a buscar ahora un factor racionalizante para que el exponente sea múltiplo del índice, o sea, el 7 sea múltiplo del 3. ¿De qué manera? ¿Qué pasa si es 7x a la 9? Entonces ya es múltiplo de 3. Ok, entonces multiplicamos y dividimos por una raíz cúbica de x al cuadrado. Así es. Eso va a permitir que el denominador se convierta en raíz cúbica de x a la 9, ya es un múltiplo de 3 y podemos eliminar el índice radical con la potencia. No tanto eliminar, pero sí simplificar. La expresión quedaría de esta forma, donde el denominador ya no tiene radical. Racionalización de binomio. ¿Qué pasa cuando el denominador es un binomio? Caso número 1. Podemos tener que en ese binomio uno de ellos sea radical, positivo o negativo. Entonces vamos a utilizar en este caso nuestra diferencia de cuadrados. Por lo tanto, si un radical, el denominador es a más b, lo multiplicaré por a menos b y lo divido entre a menos b. Y si es viceversa, de la misma forma. Veamos un ejemplo. Tenemos nuestro factor racionalizante y mi expresión racionalizada. La idea es empujarlos hacia la diferencia de cuadrados. Vamos a ver más claramente este tema con el siguiente ejercicio. 3 sobre 2 menos raíz de 3. Así es. Mi factor racionalizante sería el mismo denominador, pero con signo positivo. Multiplicamos y dividimos por su conjugada en este caso. Entonces, en el denominador tengo a menos b por a más b, diferencia de cuadrados. La expresión quedaría reducida de la siguiente forma. Y aplicando nuestra diferencia de cuadrados, en este denominador tendríamos 2 al cuadrado es 4 y raíz de 3 al cuadrado se elimina el radical. Por lo tanto, el denominador sería 1 y la expresión quedaría reducida de esta manera. De tal forma que 3 sobre 2 menos raíz cuadrada de 3 ha sido racionalizada y su resultado racionalizado sería 3 por 2 más raíz de 3. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos el denominador con radical pero positivo. Así es, multiplicamos y dividimos por el mismo denominador pero con el signo cambiado, tratando de buscar siempre una diferencia de cuadrados. La expresión quedaría reducida a esta forma. De tal manera que el radical podría eliminarse en el denominador. Reduciendo nos quedaría un 3. Simplificando, la respuesta sería raíz cuadrada de 7 menos 2. Veamos este segundo caso. Cuando en el denominador ambos son radicales, el procedimiento es el mismo que el caso anterior. Y es probable que mucho más sencillo. Observemos. Observe el denominador, raíz de 5 menos raíz cuadrada de 2. Así es, multiplico por la conjugada. Cuando digo conjugada, ¿a qué me refiero? El mismo denominador, pero con signo cambiado. El factor racionalizante es raíz de 5 más raíz de 2. Ahí está. De tal manera que cuando multiplique en el denominador tendría diferencia de cuadrados y el cual me va a permitir eliminar el radical. Este es mi factor racionalizante y la expresión quedaría de esta forma. Claro que previamente hemos multiplicado los radicales en el numerador. Raíz cuadrada de 15 más raíz cuadrada de 6. Vamos a fortalecer nuestro conocimiento con algunos ejercicios de aplicaciones básicas. Racionalizar. Multiplicamos y dividimos por la raíz cuadrada de 7. De tal forma que en el denominador tendríamos raíz cuadrada de 49, que sería 7.
Número 2, solo nos enfocamos en el radical. Ok, multiplicamos y dividimos por la raíz cuadrada de 5. De tal forma que en el denominador tendríamos raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 25, que no es otra cosa que el 5. Y que multiplicado por el 2 sería 10. Y en el numerador sería raíz de 3 por raíz de 5. Estamos aplicando nuestro producto de fracciones. Así es. Raíz cuadrada de 7 entre raíz cuadrada de 7, raíz cúbica de 5 al cuadrado por raíz cúbica de 5 al cuadrado. El denominador sería 35. Multiplicamos y dividimos por la conjugada. En la parte superior tendríamos 2 por 3 más raíz cuadrada de 5 y en la parte inferior quedaría como la diferencia de cuadrados. Reducimos, extraemos mitad y la expresión queda reducida de esta forma. Así es, por la conjugada multiplico y divido por el mismo denominador pero con signo cambiado, buscando siempre nuestra diferencia de cuadrados. Sería raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que sería 7, menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que sería 2. Así es, 7 menos 2 sería 5. Y podríamos eliminar 5 en la parte superior y 5 en la parte inferior, de tal manera que nos queda la expresión reducida a esta forma. A esto le llamamos racionalización. No te olvides, racionalizar es levantar una fracción irracional donde el denominador tiene un radical y convertirla en una fracción racional. Multiplicamos y dividimos por la conjugada, que es un signo positivo. En la parte superior tenemos un producto elevado al cuadrado y en la parte inferior solo nos quedaría el número 2. Puesto que sería raíz cuadrada de 7 al cuadrado, se elimina la raíz, menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que se elimina la raíz. El mismo procedimiento, multiplicamos y dividimos por la conjugada del denominador, y en la parte superior nuevamente tengo raíz cuadrada de 5 más 2 elevado al cuadrado sobre 5 menos 2, que sería 3, o 2 en este caso. Raíz cuadrada de 5 más 2 elevado al cuadrado. 5 menos 4 sería la unidad, por lo tanto esto sería mi resultado final. En esta primera parte tenemos un grupo de ejercicios que va a permitir fortalecer nuestro concepto de racionalización. Los tres últimos ejercicios nos van a permitir establecer una racionalización de manera conjugada. Para fortalecer el concepto, vamos a utilizar nuestro grupo de ejercicios Reforcemos lo aprendido. Para fortalecer el concepto del tema de la racionalización. Este grupo de ejercicios está subido en nuestra plataforma Vanguard Room para que pueda ser descargada por el estudiante. Cada uno de los ejercicios ha sido diseñado para aplicar nuestra racionalización, utilizar nuestros productos notables y nuestras diferencias de cuadrados. Esto sería todo con el tema de racionalización y nos vemos hasta el siguiente video tutorial. No te olvides de descargar nuestros videos
de nuestra plataforma Vanguard Room o de nuestro canal de YouTube.